tienen que tener todo con 7, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mis cursos con 8 y 6 no promocionan, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso tienen que hablarlo con él, porque él es el que tiene el seguimiento de ustedes. Estoy actualizándoles, esto es subir archivo. Con respecto al teórico, todavía no tengo las notas de ustedes. Soy la peor profe, sí, puede estar, pero bánquenme una semana más. Esto es análisis de la variación de función teórica. Esta mañana estuve haciendo otras modificaciones y otros archivos para compartirles y me olvidé de refrescar esto. Ahí quedó en el aula virtual la última versión del teórico de máximos, mínimos y punto de inflexión. Entonces, el parcial, ¿cuándo lo tienen? Este viernes. Sí, este viernes. Exacto. Sí, profe. Bueno, entonces les va a venir bien el repaso que vamos a hacer hoy, así terminan de tener las ideas claras. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Esto, vamos a sacar el video de acá porque molesta. Y justo Agustín no había leído el chat porque estaba actualizándole la página. No están las notas. Encima que no están las notas, todavía tengo que revisarles los orales, ¿sí? Las exposiciones a través del video. Así que estimo, vamos a hacer algo. Yo, la idea mía es corregir la semana que viene el tema de los parcialitos. Vieron que había una pregunta de desarrollo. Es la única pregunta que le falta para tener la nota del parcialito cuestionario, digamos. Apenas yo tenga los cuestionarios, antes de ver los videos, yo se las comparto esa nota para que ustedes la sepan, ¿sí? Así tienen una idea de cómo les va yendo en esa nota final, ¿estamos? Pero eso, Agustín, la semana que viene. Antes no, ¿está? Me ha llevado mucho tiempo la corrección de los trabajos prácticos. Ya, antes que me olvide. Menos mal que me acordé. Les voy a compartir antes. ¿Cuántos son en el Zoom? A ver, ¿cuántos estamos? Sí, está setísimo. Necesito... Déjenme ver. Un minuto. Ahí está este link. Necesito. Fíjense en el chat. Les voy a subir un link. Fíjense si tienen acceso a ese link. Sí o sí, me lo responden ahora. Tómense 5 o 10 minutos, los que necesiten, a conciencia. Necesito esta información para esta semana. Es una devolución que necesito de ustedes con respecto a los trabajos prácticos. Ahí les pongo compartir para que lo vean. Espérenme. No, esto no quiero compartir esto. Me fui a cualquier lado. ¿Ven ahí el link o no? Sí, profe. ¿Ven que acceden a este cuestionario? Sí, profe. Sí. Ahí lo ven en pantalla. La idea es, esto es sobre el trabajo práctico que hicieron del análisis de la función con respecto a continuidad y derivabilidad de funciones, ¿sí? Entonces, necesito que elijan el curso y fíjense las preguntas. Están relacionadas a contenidos, ¿sí? A correcciones, al software, fíjense al trabajo grupal, las devoluciones, las correcciones que yo les hice respecto a los tiempos que ustedes manejaron, cómo se organizaron con los tiempos, el interés en la propuesta, si les pareció interesante o poco interesante, ¿sí? Fíjense de dar el puntaje que necesiten. ¿Alguna referencia que quieran dejar respecto a la práctica esta que hicimos, a la actividad que hicimos en grupos que quisieran o sea, recalcar? Es anónimo, o sea que bienvenida la franqueza, ¿sí?
La idea es esa, es tener como un chequeo de la actividad, ¿sí? Estos son ahora, ustedes son 60 más o menos, con ese material yo ya puedo hacer un análisis para la próxima actividad que venga, ¿sí? Así que bueno, eso lo necesito como urgente. ¿Están todos respondiendo? No se me mareen con mis palabras, ¿no? Sí, hace un ratito lo abrí. Lo único, decir que es anónimo, pues puse todo bien. No, es anónimo. La idea es que ustedes, o sea, en eso es sinceridad y no contestar cualquier cosa. Fíjense que están bien relacionadas, cada pregunta está con respecto a lo que es clasificación de discontinuidad, o sea, esto es contenido, la 1 y la 2 son contenidos teóricos. Si el hacer el trabajo práctico les resultó útil o no en respecto a lo que es la claridad de los temas, ¿no? El tercero es sobre la dificultad del software GeoGebra, ¿sí? El trabajo grupal con respecto a si el intercambio dentro del grupo los llevó a ustedes a tener una mejor comprensión del tema o no, ¿sí? Las devoluciones, correcciones y sugerencias que les hice en el trabajo escrito, si aportaron, ¿sí? a la comprensión o no, ¿sí? Los tiempos, desde cuando dimos el trabajo práctico hasta la entrega, si se organizaron bien con esos tiempos, y bueno, si les pareció interesante o no la propuesta. Y lo extra en la 8, ¿sí? Me avisan cuando vayan terminando. Sí, al final dice, profe. Bien, yo ya voy viendo. En el chat, en el chat se los compartí el link de acceso. Acá en el chat para todos. Doy unos minutitos y después comenzamos. Iba a terminar la clase de hoy y no me iba a acordar, menos mal que... Acuérdense que yo grabo las clases de ustedes, grabo otras clases y me quedo con la mejor opción, ¿sí? Que es la que les comparto a ustedes. Voy a tratar de estarme mucho en la entrega de los videos, así ustedes pueden ir estudiando en tiempo y forma, haciendo los resúmenes y toda esa historia, así no se van acumulando muchos contenidos para fin de año. Así que por eso les subí el video. Lo que pasa es que ese video que tienen ustedes está con respecto a la nueva versión, digamos, del archivo PDF. ¿Sí? Comenzamos entonces. Les voy a poner acá a grabar. Uy, este me quedó 2. A ver este. Análisis de la variación de funciones. Ven acá, agregué algunos puntitos. Acá hay un ejercicio de máximos y mínimos absolutos para que ustedes practiquen la referencia con máximos y mínimos y las rectas tangentes. Todo esto es nuevo, digamos, he agregado al archivo. Nosotros habíamos alcanzado a ver conceptos de máximos, mínimos, esto nos queda pendiente, que es una pequeña demostración de por qué la condición necesaria de máximos y mínimos relativos es que la derivada primera en el punto máximo mínimo sea igual a 0, ¿no? Eso es una condición necesaria que se puede demostrar. Esta es una pequeña demostración que la vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué quiero rescatar? Quiero que retomemos sobre las condiciones. Acá hay un pequeño resumen, vendría a ser de todo lo que vimos la clase pasada. Con respecto a lo que es máximos y mínimos relativos, tenemos distintos criterios, ¿sí? Para determinarlos. Nosotros los clasificamos como condiciones necesarias y suficientes. En realidad tenemos una condición necesaria,
¿sí? Para encontrar estos máximos y mínimos, que nos permite llegar a estos máximos y mínimos, en realidad lo que hacemos es calcular las abscisas de estos posibles máximos y mínimos relativos, ¿sí? Entonces, esa condición necesaria, ¿qué nos dice? Que la derivada primera en el punto, ¿sí? Tiene que ser 0, ¿sí? Esa es mi condición necesaria. Por el otro lado, habíamos determinado dos condiciones suficientes. ¿Qué significaba eso? Que tengo dos caminos alternativos de resolver, ¿sí? O encontrar o determinar si realmente hay máximos y mínimos relativos, ¿sí? Le planteo los dos métodos. ¿Por qué? Porque a veces, dependiendo del tipo de función, un método resulta más accesible que otro. Entonces, teniendo más herramientas, no son los únicos métodos tampoco, ¿no? Si ustedes profundizan en otras bibliografías, también hay otros métodos para determinar máximos y mínimos relativos. Nosotros planteamos dos posibles para la variedad de ejercicios y problemas que puedan presentarse en la materia, ¿no? El primer método, que lo podemos clasificar, está a la izquierda, ¿sí? Es con respecto a los signos de la derivada primera, ¿sí? La condición suficiente dice que en un entorno x sub 0, yo tengo que tomar un entorno, ¿sí? H y menos h, tomo un entorno, tengo que tomar un valor previo a x sub 0 y un valor posterior, y analizar qué signo tiene la derivada primera en ese punto previo y en ese punto posterior. ¿Se entiende? Entonces, si hay paso de signo de derivada primera, ¿sí? Si pasamos de un negativo a un positivo, decíamos que había un mínimo relativo, ¿sí? Ese es el criterio suficiente para decir, yo tengo una posibilidad en x sub 0, ¿sí? Porque cuando yo igualo f, aplico el criterio, la condición necesaria, ese criterio que dice que la derivada primera en el punto tiene que ser 0, es como estoy planteando una ecuación, ¿no? Y de esa ecuación yo voy a sacar abscisas, x1, x2, x3. Esas abscisas, ¿sí? Pertenecen a posibles máximos y mínimos relativos. No es suficiente, porque habíamos dicho que había derivadas 0 en puntos que no son ni máximos ni mínimos. Por eso era necesario y no suficiente. Entonces, necesitamos analizar si realmente hay un máximo o un mínimo en esos puntos, ¿sí? O en esas abscisas que obtuvimos. Tomamos un valor previo a x sub 0, un valor posterior, y vemos si la derivada primera evaluada en esos valores, ¿sí? Cambian de signo. Si hay cambio de signo, entonces decimos hay máximo o mínimo. Entonces, si pasa de negativo, ¿sí? Esto sería de negativo a positivo, ¿sí? Dijimos que hay un mínimo relativo. Si no se acuerdan de cuál es el signo, escriban o grafiquen un mínimo, ¿sí? Y hagan la recta tangente previa y la recta tangente posterior. Entonces, fíjense en la inclinación. La inclinación de la recta que está a la izquierda, fíjense que es un ángulo de mayor de 90 grados, por lo tanto tengo una pendiente negativa. La derivada primera en ese punto es negativa. Y fíjense que si pasamos por el mínimo, ¿sí? Ahí ya tengo derivada 0, y en un punto posterior, la pendiente de la recta tangente pasó a creciente. Ven que tengo una pendiente positiva, ¿sí? Esa recta tangente es creciente, por lo tanto, tengo un cambio de signo, de negativo a positivo, existe un mínimo relativo. ¿Se entiende? Si el paso de signo es al revés, ¿sí? De positivo a negativo, estamos ante la presencia de un máximo. Este criterio se llama criterio del signo de la derivada primera, pues estamos jugando o trabajando o analizando a través de los signos de la derivada primera. El otro método, que es el que uno más utiliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque después el cálculo de derivada segunda nos lleva también a lo que se llama puntos de inflexión, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, es el criterio del signo de la derivada segunda. El mismo criterio en el nombre lo dice, o sea, ahora vamos a analizar a través del signo de la derivada segunda. Entonces, obtenemos esos valores, dijimos x1, x2, a través de la condición necesaria, tal cual, ¿sí? Como en el otro método. Pero ahora, en lugar de trabajar con los signos de la derivada primera, lo que vamos a hacer es calcular la derivada segunda. Cuando calculamos la derivada segunda, agarramos cada una de estas abscisas que encontramos y las reemplazamos en la derivada segunda y vemos qué signo tiene. Si es positivo, decimos que hay un mínimo relativo.
Si es negativo, decimos que hay un máximo relativo, ¿sí? El problema es ¿cuál es? Si la derivada segunda en ese valor, xy, fuera igual a 0. Cuando obtenemos esta condición, que es igual a 0, no es que descartamos que haya máximo mínimo. Decimos, no sé todavía si hay máximo mínimo. ¿Se entiende? Entonces ahí tendrían que hacer como un previo análisis de puntos de inflexión, que es el análisis que se hace en paralelo, o bien tendríamos que ir a la próxima derivada par que se dice. Quiere decir que tendríamos que ver ese valor de x y y valuado en un f cuarta, que sería nuestra próxima derivada par, y ahí ver si es positivo o negativo. Vuelve a dar 0, tendremos que ir a la sexta, y así sucesivamente. Obviamente no nos vamos a poner a derivar eternamente para ver si hay un máximo mínimo, hay alternativas, de última les da 0, pueden ir al primer método, ¿sí? Ustedes ahí tienen que, depende de los tiempos que tengan y los cálculos que hayan hecho, van a ir por una u otra opción. ¿Estamos de acuerdo? Algo que es importantísimo es esto de estas condiciones que tengo acá. ¿Por qué? Porque esto de la condición necesaria, condición suficiente, es todo lindo y bonito, mientras la función f de x es continua y derivable. El problema es cuando la función no es continua, ¿sí? En algún punto, tenemos que sacar puntos del dominio, o es continua, pero no podemos calcular la derivada en algunos valores, en esas funciones especiales que habíamos analizado, ¿se acuerdan? La función valor absoluto, algún raíz cúbica de x. En esas funciones, ¿sí? Hay problemas con algunos puntos de no derivabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si no podemos calcular la derivada primera en un punto, no puedo analizar a través de la condición necesaria, ¿sí? Si yo no puedo calcular la derivada segunda, por ejemplo, en un punto, tampoco voy a poder usar la condición suficiente a través del signo de la derivada segunda. O sea, como que hay que ver, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí nosotros ponemos, para encontrar los candidatos a máximos y mínimos, ¿sí? Una de las formas es igualar la derivada primera a 0. O sea, aquellos valores para los cuales se anula la derivada primera, ¿sí? Son factibles a abscisas de puntos máximo y mínimo. Y también tenemos que observar aquellos valores, ¿sí? Para los cuales la derivada primera no está definida, ¿sí? Entonces hay que ver, de acuerdo a la función, si se descarta algún valor, ¿sí? A través de la derivada primera, porque este valor podría llegar a ser un máximo mínimo. Ya vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan, ¿sí? O sea que la condición necesaria, digamos, funciona perfecto para funciones derivables, ¿sí? O sea que son continuas y derivables en todo su dominio, ¿sí? Si existe algún punto no derivable, es un llamado de atención. Hay que ver qué pasa en ese punto no derivable. ¿Me siguen? Sí, nosotros habíamos visto los ejemplos, ven acá, con respecto a lo que es derivada primera en el punto, ven ahí la función valor absoluto, que es lo que le decía recién. Si yo quiero calcular la derivada primera en 0, no existe. Habíamos dicho que si teníamos derivadas laterales, ¿sí? Diferentes, no existía la derivada en el punto. Entonces, si yo igualara la derivada primera en el punto x0, no voy a obtener el valor 0 como posibilidad de análisis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era la gráfica de esta función? Fíjense, ya, a ver si los orienta esta función. Uy, me quedó un máximo ahí, esto es un mínimo. Fíjense ahí está la función valor absoluto, ¿la ven? Es la función verde, ¿sí? Fíjense, ahí está la ecuación a la izquierda de la derivada. ¿Cuál es el dominio de la función valor absoluto? Dominio. Todos los reales. Muy bien. Y si ustedes observan la fórmula de la función derivada, ¿cuál es el dominio? Todos menos 0. Todos los reales excepto 0. Bien, ahí está el llamado de atención, ¿sí? Que ustedes tienen que tener cuidado. Si yo hago esta derivada primera igual a 0,
no voy a encontrar el valor 0. ¿Sí? O sea, 0 lo ven allí que hay un mínimo, ¿no? Relativo. ¿Sí? Si yo tomo un entorno a 0, fíjense que para todos los valores de función, para esos X pertenecientes al entorno, fíjense que el valor de función en el punto es el más chico, por lo tanto, en su entorno es el menor valor de función, por lo tanto tengo un mínimo relativo. ¿Sí? Pero fíjense que si yo igualara la derivada 0, ¿sí? Tendría un problema ahí. Entonces, 0 no es parte del dominio de la función derivada. 0 no es parte del dominio de la función derivada, pero sí es parte de mi dominio real, del dominio de mi función valor absoluto. Entonces, ese 0 que estoy descartando de la función derivada es un llamado de atención, es un punto crítico que se le llama. En 0 puede haber un posible máximo o mínimo relativo. ¿Está? Entonces, como yo no puedo ir al signo de la derivada segunda, ¿por qué? Porque fíjense cuál es la fórmula de la derivada segunda. ¿Ven la fórmula de la derivada segunda? Sí. ¿Cuánto vale la derivada segunda? Valdría 0. Vale 0. ¿Sí? Entonces, con el criterio si yo encuentro en 0, o sea, si yo tengo como posible abscisa 0 y pretendo usar la condición suficiente de los signos de la derivada segunda, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a obtener 0, no tengo ni signo positivo ni signo negativo, entonces no sería un buen método, ¿me entienden? Entonces, ¿qué método podríamos usar? Y quizás tomar un valor previo, un valor posterior a 0, ¿sí? Y observar qué pasa con los signos de la derivada primera. En eso sí puedo jugar. Fíjense que yo he graficado la derivada primera. ¿Qué signo tiene? A la derecha. Por valores, ¿sí? Mayores a 0, ¿qué signo tenemos de derivada primera? Si yo trazara la recta tangente, ¿cómo? Que estaría tendiendo a ser... Ah, no, me equivoqué. En realidad, para todos los valores posteriores a 0, la derivada primera, ¿cuánto vale? Está bien lo que estás diciendo. De que valdría próximo a 1. ¿Próximo a 1? O sea, sería 1,0001. Próximo a 1, ¿no está la gráfica sobre A 1. A 1. Claro. Y ahí hay una observación que tengo que hacerles respecto a los... creo que les he puesto una buena aclaración en los trabajos prácticos. Muchos de ustedes, ¿sí? Trabajan con esto. Límite lateral. Vamos con el límite lateral cuando x tiende a 0 por derecha, ¿sí? De la función. Algunos me pusieron esto. Aproximado a, ¿sí? 1,0001 o aproximado a 0,99999. Valor de función. Esta no es la respuesta del límite, porque esa tiene la particularidad del límite. No sé en qué momento interpretaron, o sea, si bien nosotros analizamos cuando me acerco a 0, ¿sí? Por derecha, veo a qué valor se aproxima la función, pero eso es una observación. Si yo aplico la operación del límite, esto no es una aproximación, esto se transforma siempre en un igual. Entonces, ¿cuál es la respuesta de ese límite? ¿Es aproximado a 1,0001? ¿Es aproximado a 0,999? ¿Cuál es la respuesta de ese límite? No escucho, no leo. 1. Ese es el resultado del límite. Para cualquier valor que yo tome a la derecha, ¿sí? Fíjense que el resultado del límite es 1. Si bien nosotros en el concepto del límite vemos la aproximación de la función a ese 1, ¿sí? La función se aproxima a ese valor 1, pero conceptualmente, ¿sí? La operación de límite me permite llegar a ese valor, a esa aproximación que estoy observando. Esa es la respuesta, es 1. Muchos de ustedes han trabajado con estos valores, eso es un análisis que se hace, ¿sí? Para ver la tendencia del valor de función, pero el límite me permite llegar. ¿Se acuerdan que en varias demostraciones cuando aplicamos límite agregamos el igual? Porque eso es lo que provoca el límite, llegar a ese resultado. El límite sí existe y es 1, por más que la función se aproxime a 1.
¿Se entiende la diferencia o no? Pero, profe, una consulta. Entonces, Sí. estaría bien si, por ejemplo, tomo la X que vale 1,5 y tengo una derivada en la cual no me lo estoy tomando, tengo un punto en blanco, y si yo tengo que analizar por izquierda y por derecha, estaría bien que me dicen esos valores. Pero los límites laterales, si bien la aproximación, eso es para un vacío, vos me decís, por ejemplo, en este caso, si yo tengo un punto Sí, sí, vacío si ahí, tuviese un vacío ahí en ¿sí? 1,5. Si vos tenés un vacío, ¿sí? Yo voy a tomar el límite, ese comportamiento sí es cierto. Yo me aproximo a 1,5 por la derecha, ¿sí? Y los valores de función tienden a 1,5 en este caso. Pero el límite, cuando x tiende a 1,5 por la derecha de la función, vale 1,5. La función tiende a 1,5. ¿Por qué? Porque la función tiende al valor del límite. ¿Se entiende o no? El comportamiento es ese. O sea, yo digo, x tiende a 1,5, f de x, acá me quedé sin pizarra, f de x tiende a 1,5. Acá en este comportamiento sí hay una aproximación, ¿sí? Pero el límite tiene un resultado porque es una operación y es 1,5. ¿Se entiende o no? Si yo tomo el límite lateral izquierdo, para cuando x tiende a 1,5, ¿sí? Fíjense que si bien la función se aproxima al valor, el límite sí existe y es 1,5. Y eso quiero que quede claro. El límite es la única operación que me permite llegar a ese resultado, a ese valor al cual tiendo. El límite, cuando aplico el límite, digo, es 1,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo digo cuál es el resultado de esto, ¿existe o no existe el límite en el punto? Límite lateral izquierdo, 1,5. Límite lateral derecho, 1,5. ¿Existe o no existe el límite en el punto? ¿No escuchó? Sí, sí Sí, sí existe. Sí existe. ¿Sí? Y es 1,5. ¿El valor de función existe en este caso que hicimos que este punto era vacío? No existiría. ¿Sí? Serían todos los reales excepto el 1,5. El valor de función no existe, pero el límite sí, y es 1,5. No es 1,4999, no es 1,500001. El límite es 1,5. Porque me deja llegar ese valor. Estoy aplicando una operación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Eso me olvidé de aclararles como en generalidades de los trabajos. ¿Sí? Hay varios grupos que en lugar de poner el límite lateral izquierdo 1,5, me pusieron el límite lateral izquierdo 1,499999. El comportamiento que están analizando es ese. La función tiende a 1,5, por eso me aproximo por valores muy... Pero el resultado del límite lateral es 1,5. ¿Sí? Por más que acá nosotros tengamos, acá me aproximo por izquierda, entonces esta X que yo le daba, ¿se acuerdan que dijimos? Le damos el 1,49999. Toda esa tendencia, ¿sí? Es un análisis conceptual que estamos haciendo, pero el resultado del límite es 1,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esto? sí, profe. Bien. Entonces, seguimos con los temas, ¿sí? Lo que quería que vieran con este análisis es que a veces los criterios, condición necesaria, condición suficiente, no pueden ser utilizados. ¿Por qué? Porque depende de la función que estemos analizando. Entonces, en el práctico tienen suerte. ¿Por qué? Porque en el práctico el profe seguramente les va a elegir funciones que son continuas y derivables en todos esos valores que analizan, ¿no? Entonces, denme un segundo. Déjenme tomar agüita. Me quedo sin voz, hablo tanto. Entonces, lo que les decía, cuando ustedes analicen,
los criterios de condición necesaria y suficiente en las funciones que le va a dar el profe, en general no van a tener inconvenientes. Cuando analizamos todos estos problemas desde la teoría, ¿no? O sea, esta función valor absoluto es un problema. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los criterios que hemos visto no se aplican. Bueno, el criterio de los signos de la derivada lateral sí, de la derivada primera sí. Es el criterio que tendrían que usar. Sí puedo aplicar la derivada primera en valores anteriores y posteriores a cero. Entonces, si elegimos valores próximos a cero, por izquierda y por derecha, vamos a ver que hay un cambio de signo. Ven que va a pasar de negativa, ¿sí? Fíjense, a positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vieron la gráfica rosa? La gráfica rosa es f', no se alcanza a ver, pero ahí dice f'. Es la función derivada, ¿no? Es esos reales menos el cero. Fíjense que la función a la derecha de 0, ¿sí? De x0, fíjense que esa función está por encima del eje de las x. Es una función positiva. ¿Sí? Y a la izquierda es una función negativa. Esa singularidad que tiene, ese signo, o sea, esa función, como la vemos por encima o por debajo del eje de las x, me está dando el signo de la derivada primera. ¿Sí? Si la derivada primera es positiva, su gráfica va a estar por encima del eje de las x, si es negativa va a estar por debajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Volvemos, les explico de dónde surge el tema sería del punto de inflexión, que es el tema que nos queda, y después volvemos a hacer un análisis si nos queda tiempo sobre la gráfica, ¿sí? Con respecto, entonces, vimos condición necesaria y 2 condiciones suficientes para el análisis de máximos y mínimos relativos, ¿sí? Vamos a trabajar ahora lo que es punto de inflexión y el tema de concavidad. Digamos que el tema de... acá les voy a cambiar el título. Uno de los cambios que hice es, en vez de hablar de concavidad y convexidad, quiero que hablemos de concavidad positiva o concavidad negativa. ¿Sí? Entonces vamos a ver concavidad positiva y negativa y puntos de inflexión. ¿Sí? Esta palabra, chicos, después se las cambio, no me había dado cuenta, estaba en el título. ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes googlean el tema de concavidad, o van a algunos autores, qué sé yo, por ejemplo, Piskunov, había otro autor, Rabuffetti, no. Bueno, no me va a salir el nombre. Pero son autores que trabajan la palabra convexa como si fuera concavidad positiva, con las ramas hacia arriba, con una forma de parábola con ramas hacia arriba. Entonces, para no provocar esa confusión, porque pueden ir a leer a cualquier bibliografía este tema, o pueden googlear lo que sea, entonces nosotros vamos a trabajar con cavidad positiva o con cavidad negativa respecto a la forma de la curva. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando nosotros tenemos un mínimo, ¿sí? Por ejemplo en el punto B, o un máximo en el punto D, fíjense que la curva es como que tiene distinta curvatura, que se le llama. Fíjense que es como si nosotros viéramos una parábola, digamos, con su vértice en B. Fíjense que esa parábola es como que tuviera las ramas hacia arriba, ¿no? Entonces se habla de una concavidad hacia el eje de las Y positivas. ¿Sí? Y en cambio, en D, fíjense que es como que las ramas de esa parábola es como que estuvieran hacia abajo, ¿no? Hacia la parte negativa de las Y. Entonces, decimos que esa concavidad es hacia abajo, es hacia el eje de las Y negativas. Estos son los cambios de curvatura que podemos tener. Cuando la función es continua y derivable, ¿qué provoca ese cambio de curvatura? Fíjense que es este punto C. En este punto C, yo no puedo decir ni que es cóncava positiva ni que es cóncava negativa. ¿Por qué? Porque es un punto de inflexión. En el punto de inflexión, ¿sí? Tenemos el cambio de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? El punto de inflexión, entonces, es el que tenemos que aprender a calcular. Una vez que podemos obtener los puntos de inflexión, vamos a poder determinar las zonas de concavidad positiva y las zonas de concavidad negativa. ¿Sí?
Esa es más o menos la idea. Otra idea de concavidad positiva es, fíjense, en el gráfico, las rectas tangentes. Es como que la curva está por encima de las rectas tangentes. Si esa curva está por encima de las rectas tangentes, hablamos de concavidad positiva, ¿sí? Y si esa curva está por debajo de las rectas tangentes, hablamos de concavidad negativa. ¿Sí? ¿Ven? En el punto D, la recta tangente está por encima de la curva, ¿ven? Entonces en ese punto se dice que la concavidad es negativa. ¿Sí? ¿Por qué concavidad positiva y por qué concavidad negativa? Porque está ligado o íntimamente relacionado al signo de la derivada segunda. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que poner acá una abscisa, supónganse que es x de c, ¿no es cierto? Si yo vengo desde el menos infinito hasta c, ¿sí? Para cualquier punto que ustedes analicen dentro de ese intervalo, fíjense que es c abierto, ¿no? No estoy analizando en c. Entonces, para cualquier punto de este intervalo, si calculo la derivada segunda, me va a dar positiva. Por eso hablamos de concavidad positiva. En cambio, desde c hasta el más infinito, en esta función que estamos observando, cualquier punto que yo tome, ¿sí? Y lo evalúo en la derivada segunda, en realidad cuando tomo punto no tomo el punto en sí, sino que tomo la abscisa del punto, ¿no es cierto? Reemplazo esa abscisa en la derivada segunda y me va a dar negativa. Entonces se dice que la concavidad en ese punto es negativa. Entonces, si para todos los puntos, desde C al más infinito, tengo concavidad negativa, toda esta zona se llama concavidad negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende más o menos la idea? En C hay un problema, ¿sí? ¿Cuál es ese problema? No es ni positiva ni negativa. La derivada segunda es 0. En los puntos de inflexión, la condición necesaria es que la derivada segunda sea igual a 0. Pero es necesaria y no suficiente. Estamos en el mismo conflicto que antes. ¿Por qué? Porque existen puntos en donde la derivada segunda es 0 y no son puntos de inflexión. No es una condición suficiente esta para determinar que hay un punto de inflexión. ¿Y cómo vamos a hacer para determinar el punto de inflexión? Y bueno, vamos a tener que recurrir a las condiciones suficientes. ¿Cuántas condiciones suficientes vamos a ver? También 2. ¿Me siguen? Entonces, Sí, profe. acá, con el Sí, tema del profe. punto de inflexión, acá tienen como algunos conceptos. Dice que es el lugar donde la curva cambia su concavidad, ¿sí? Pasa de positiva a negativa o de negativa a positiva. En el punto C, también la recta tangente, y acá hay un problema, ¿no? Dice que atraviesa la curva. Cuando la recta tangente atraviesa la curva, es muy probable que tengamos un punto de inflexión, ¿no? Y acá se nos fue el concepto de la recta tangente. ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos dicho que una recta era tangente a la curva si la tocaba en el punto? ¿Sí? Entonces, en este caso, la toca y lo atraviesa, ¿no? Fíjense, en la primera gráfica, la recta tangente, en esta primera gráfica, y le hago un pequeño zoom, dice que la recta tangente es horizontal, ¿sí? Como que atraviesa la curva en el punto de inflexión, acá hay un PI, y la recta tangente es horizontal. En esta otra gráfica, ¿dónde tengo la recta tangente? Acá tengo un cambio de curvatura. ¿Ven que esto como que tiene las ramas hacia arriba y esto como que tiene las ramas hacia abajo? Ahí hay un punto de inflexión. ¿Cómo es la recta tangente en este caso? Paralela al eje de la C. Exacto, es vertical. ¿Sí? Este ejemplo ya lo habíamos visto en algún momento. Y si no, tenemos, por ejemplo, como en este caso, donde la recta tangente atraviesa la curva, como una tangente oblicua, ¿no? Eso para que vean los distintos, las distintas posiciones de esas rectas tangentes que pasan por el punto de inflexión. ¿Sí? La condición necesaria, entonces, decimos que para que haya punto de inflexión, es que la derivada segunda sea nula. La derivada segunda de mi función sea nula. Sea 0, ¿no? Vamos a ir a un pequeño resumen. Decimos, volvemos a hacer lo mismo que hacíamos para máximo y mínimo, pero ahora sobre la derivada segunda. Condición necesaria, derivada segunda igual a 0. Cuando yo igualo la derivada segunda igual a 0, voy a obtener abscisas, distintos x. x1, x2, x3, x0. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hacemos con esos puntos? Esos puntos son, o esos valores son abscisas de posibles puntos de inflexión. Hay dos condiciones suficientes que pueden llegar a utilizar. Por un lado, la condición suficiente, que se llama signos de la derivada segunda, ¿sí? Que lo que tenemos que hacer es, en un entorno a x sub 0, al valor que estamos analizando, tomamos un valor previo, un valor posterior. Generalmente ya hemos hecho cálculo de máximos y mínimos, o sea que si estamos en una función como la que analizamos la clase pasada, antes tengo un valor que puede ser el mínimo, posterior tengo un valor que puede ser el máximo. En general pretendemos que sea un entorno reducido, ¿sí? O sea que si tomaran un valor más próximo a x sub 0 sería mucho mejor, ¿sí? Porque en ese tramo que ustedes, o en esa distancia que tienen entre el valor que eligen y el x sub 0, pueden pasar muchas cosas dependiendo del tipo de función, ¿no? Pero bueno, en la función que nosotros habíamos visto, que era la polinómica, ¿se acuerdan la semana pasada? Tenemos ciertas características de la polinómica y sé que si tomo un valor anterior y posterior no voy a tener conflicto. Entonces, fíjense, tomamos un valor anterior a x sub 0 y lo evaluamos en la derivada segunda. Si hay cambio de signo, ya acá no importa si es positivo o negativo, ¿sí? Pero si hay cambio de signo, entonces decimos que hay un punto de inflexión. ¿Sí? Podemos pasar de negativo a positivo o de positivo a negativo. ¿Sí? No hay que ir, no hace falta definir si es positivo o cómo es el cambio para determinar un máximo mínimo, como hacíamos antes. Acá lo que tenemos que hacer es punto de inflexión. Entonces, si hay cambios de signo de la derivada segunda, entonces hay punto de inflexión. ¿Sí? Si yo calculo en un valor previo a la derivada segunda y en un valor posterior y mantiene el signo, no hay punto de inflexión. Es condición suficiente. ¿Sí? Y luego tenemos el otro criterio, que es el signo de la derivada tercera. En realidad, más que signo de la derivada tercera, es directamente determinar que el valor que yo obtuve, x1, x2, x3, ¿sí? Lo reemplazo en la derivada tercera y tiene que ser distinto de cero. ¿Sí? Si es distinto de cero, hay punto de inflexión, condición suficiente. ¿Sí? Si es igual a cero, acá tenemos un conflicto. No podemos descartar así de una, que es punto de inflexión, tendríamos que ir a la próxima derivada de impar. En general se resuelve antes, nunca van a ir a una derivada quinta. ¿Sí? Eso se los aseguro. Vayan por otro método en todo caso. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, fíjense que el trabajo que nosotros hacemos, esto de las condiciones necesarias y suficientes, tanto de máximos, mínimos y puntos de inflexión, fíjense que todo ese cálculo, ¿sí? Se hace sobre la abscisa del punto, pero el punto en sí es un punto del plano, o sea, tiene una abscisa y una ordenada. ¿Cómo hacen para encontrar la ordenada del punto, ya sea el máximo, el mínimo, el punto de inflexión? Es reemplazar ese valor, que ya son conscientes de que es máximo, mínimo, punto de inflexión, reemplazan ese valor de x en la función original. Entonces allí obtienen el valor de imagen en el punto. Entonces con el xy forman el punto máximo, el punto mínimo o el punto de inflexión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué inconvenientes pueden tener con estos criterios? Que a veces cuando las funciones son raras y problemáticas y no derivables y toda esa historia, podemos encontrar casos particulares en que no podemos aplicar estos criterios y vamos a tener que recurrir a algún otro o ir específicamente a uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces eso tengan en cuenta también. ¿Por qué? Porque decimos que encontramos posibles candidatos a puntos de inflexión cuando igualamos la derivada segunda a cero, pero no hay que olvidarnos que existen valores, ¿sí? Que son, para los cuales la derivada segunda no está definida, que también podrían llegar a ser candidatos de punto de inflexión. ¿Sí? En el ejemplo que vimos la semana pasada, en esa función polinómica, ¿sí? ¿Cómo hacemos para encontrar entonces ese punto de inflexión? Punto de inflexión está donde cambiamos la curvatura, ¿no es cierto? Estará por allí. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar precisamente ese punto? Y bueno, condición necesaria. Obtenemos la derivada segunda, 6x menos 12, la igualamos a 0. Fíjense que la única abscisa que yo encuentro es x2. ¿Sí? Eso es condición necesaria. No puedo afirmar que en x2 hay un punto de inflexión. Entonces puedo recurrir a alguno de los métodos. Si recurrimos, por ejemplo, al criterio de la derivada tercera,
¿sí? Calculo la derivada tercera y es 6, ¿no es cierto? La derivada tercera es 6. Si yo la evalúo en 2, va a seguir siendo 6. O sea que siempre va a ser distinto de 0. Por lo tanto, existe punto de inflexión. ¿Sí? Eso sí voy por el criterio de la derivada tercera. Si hubiera ido por el criterio de los signos de la derivada segunda, ¿qué teníamos que hacer? Tomar un valor anterior a 2, ¿sí? Un posterior a 2. Acá tengan ojo, ¿por qué? Porque fíjense que el anterior que estoy tomando es 0 y el posterior es 3, ¿sí? Pero porque sé que la función es continua y derivable, ¿no? Estoy ante una función polinómica. Si hubiera trabas, no sé, asíntotas verticales, algunos puntos no derivables y toda esa historia, hay que tener ojo en qué valor previo y posterior tomo, ¿no? Si yo tomo un valor previo, fíjense, y evalúo la derivada segunda en 0, por ejemplo, me da negativa. Y en un valor posterior me da positivo. ¿Sí? Entonces, cuando hay cambio de signo, digo por condición suficiente que en 2 o 2 es abscisa de un punto de inflexión. Profe, siempre se Sí. calcula con la derivada segunda, no con la original, digamos. O sea, para ver el signo. Depende del criterio. Claro, si vas digamos, si vas a analizar por el criterio de la derivada segunda, tenés que observar el signo en un valor previo y posterior. Ese es Buenísimo, el gracias. criterio, en la derivada segunda se evalúa. ¿Sí? En cambio, el otro criterio es de derivada tercera, vas a evaluar en la derivada tercera el valor. ¿Sí? Depende del criterio que estés usando. ¿Sí? En este caso hay cambio de signo. Podría no haber cambio de signo. Si a mí en 0 me da negativo y en 2 me da negativo, entonces no hay punto de inflexión. ¿Sí? ¿Qué les quería decir? Esto de los signos, en valor previo y posterior, a mí me está determinando también los intervalos de concavidad. Ya estoy analizando, si yo uso este criterio, ¿sí? De los signos de la derivada segunda, también estoy analizando digamos, los intervalos de concavidad. Fíjense, lo que tienen que hacer para determinar esos intervalos es tal cual lo tienen ahí. Primero, definen el dominio de la función. En este caso son todos los reales, por eso no hay ningún número ahí que corte el eje, ¿no? El único punto para los intervalos que tienen que tener en cuenta para los intervalos de concavidad son el dominio en sí, o sea, hay que ver qué valores han descartado el dominio, que en este caso no descartamos ninguno, y los puntos de inflexión. Entonces por acá yo voy a marcar cuál es el punto de inflexión. Entonces ahí me quedan determinados dos intervalos, desde el menos infinito hasta el 2, y desde el 2 al más infinito. ¿Sí? Entonces, si yo tomaba el valor de la derivada segunda en un punto dentro de este intervalo, como habíamos tomado recién en 0, dijimos que nos daba negativa. Entonces, en este intervalo es como que la concavidad va hacia abajo, o se dice que es una concavidad negativa. Las ramas están dirigidas como hacia el eje negativo de las y. ¿Sí? Como que tienen esta forma. Hay una colega que me dice que es la carita triste, ¿no? ¿Sí? Eso es concavidad negativa. En cambio, si la carita es feliz, concavidad positiva. ¿Sí? Si ustedes evalúan un punto, por ejemplo en 3, como lo habíamos hecho antes, fíjense que la derivada segunda es positiva. Entonces, concavidad positiva. Las ramas, digamos, es como que están orientadas hacia el eje de las y positivas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando reemplazan el x2 en la función original, en x cubo menos 6x cuadrado más 9x, obtienen la imagen. En este caso nos da en 2, 2. Entonces, si yo tengo que graficar el punto real, está acá arriba el punto de inflexión. Abscisa 2, ordenada 2. Y si lo evalúo en 1 y en 3, también, si evalúas la derivada segunda en 1, por ejemplo, fíjense, es 6 por 1, 6, menos 12 me da negativa. Esa es la particularidad que tienen estas funciones continuas y derivables. ¿Sí? En todo ese intervalo, desde menos infinito hasta 2, todos los valores que vos tomes dentro del intervalo tienen una derivada negativa, segunda negativa, derivada segunda, ¿sí? ¿Estamos, Tomás? ¿Qué me preguntas? Tomás me pregunta, ¿qué pasa si en lugar de tomar el 0 hubiera tomado el 1? Si hubiera tomado el 1,5, si hubiera tomado el menos 3.
¿sí? Cualquier valor de este intervalo me va a dar negativa, derivada segunda negativa. ¿Sí? Bien, y con eso ya hemos visto todo. Sí me falta ver acá. ¿Por qué? Porque de la misma forma que definimos los intervalos de concavidad, podríamos haber determinado los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Eso nos quedó pendiente de la otra clase. No recuerdo de haber determinado intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Ahí que me pusieron en el chat. ¿Vimos intervalos de crecimiento o decrecimiento? No. ¿Cómo determino? A ver si ustedes observan la función, la gráfica. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento y cuál es el intervalo de decrecimiento? A ver, así a simple vista. Del 0 al 4 se podría tomar como un valor de crecimiento. ¿Cómo? Perdón. Del 0 al 4 o del menos infinito al 4. ¿Por qué el 4? ¿Qué estamos observando? ¿Los valores de X o de Y? De Y, disculpe. Entonces, ¿ahí qué tenemos que tomar? Tenemos que observar los valores de X, ¿no? O sea, a medida que aumentan los valores de X, ¿se acuerdan? Ese era el concepto básico que veníamos trabajando desde la secundaria, ¿no? Yo digo que en una zona de crecimiento, si a medida que aumentan los valores de X, ¿qué pasa con los valores de Y? Iban aumentando, ¿no? Pero eso es en una visualización. Porque si yo digo, en esta gráfica, si yo les doy un punto, por ejemplo, aislado, qué sé yo, el 0,52, supónganse, si yo les doy ese punto, así solo, suelto, y les digo, en ese punto, ¿esta función es creciente o decreciente? ¿Cómo hacen para determinar si no tienen un contexto para observar? Utilizamos la recta tangente. Exacto, hay que trabajarlo, ¿sí? A través del signo de la derivada primera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces, para determinar las zonas de crecimiento y de decrecimiento de la función, ¿sí? Necesitamos tener ciertos límites dentro o ver cuándo una función deja de crecer para pasar a decrecer o viceversa. Cuando estamos ante la presencia de ¿qué? Máximo, mínimo. Claro, ante la presencia de un máximo mínimo. O sea, si una función crece, estamos en una parábola con ramas hacia abajo, la función crece hasta el vértice y a partir del vértice empieza a decrecer. Quiere decir, en el punto máximo mínimo, ¿la función crece o decrece? En el punto, ¿la función crece o decrece? Nada, ninguno de los dos. Claro, ¿por No qué? sucede nada. ¿Por qué no crece ni decrece? Porque no es una constante, digamos. ¿La derivada cuánto vale ahí? La derivada Una- valdría 0. Cero. ¿Qué signo tiene el cero? No es ningún signo, ¿no? Acá la derivada vale 0. En cambio, si tomo un punto de crecimiento, ¿cómo es la pendiente de esa recta tangente? Menor al ángulo de 90 grados, por ende sería positivo. Claro, es una pendiente positiva, ¿sí? Entonces la derivada en el punto es positiva o negativa. Positivo. Positiva. Entonces, si el signo de la derivada en el punto es positivo, la función es creciente en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que es como que necesitamos determinar los intervalos. ¿Por qué? Porque hay infinitos puntos. Entonces, si yo voy a tomar cada uno de los puntos, ¿sí? y analizar a ver si es creciente o decreciente, evaluando la derivada primera, vamos a estar eternamente. Entonces, hay un criterio general para poder determinar las zonas de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cuál es ese criterio? Fíjense, si yo tengo mi dominio, en esta función son todos los reales, tengo que marcar las abscisas de los puntos máximos y mínimos. En este caso tengo un máximo en 1 y tengo un mínimo en 3. Entonces, esos dos valores son los que a mí me van a alterar el crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces yo voy a tener que analizar en cualquier valor, desde menos infinito hasta dónde. Hasta 1, intervalo abierto,
¿Por qué? Porque en 1 no crece ni decrece, ¿sí? Habíamos dicho que la derivada primera es 0. Vamos a tener otro intervalo entre 1 y 3, y vamos a tener un último intervalo entre 3 y más infinito. ¿Sí? La particularidad que tenemos que cuando nosotros definimos en este tipo de funciones continuas y derivables, fíjense que estamos bajo un dominio real, solamente con marcar las abscisas de máximos y mínimos ya podemos determinar los intervalos. ¿Sí? Si hubiera valores que descartan, ¿sí?, del dominio, allí podrían tener algún cambio, ¿no? Pero en este caso son todos los reales. Entonces, desde menos infinito hasta 1, ¿la función crece o decrece? Estaría creciendo. Crece, bien. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? ¿Qué cálculo hacemos para decir la función crece en ese intervalo? Es creciente. Toma un ¿La valor derivada 0, primera? por ejemplo. Exacto. Evaluamos la derivada primera en 0. ¿Sí? ¿Es positiva o negativa? Es fácil acá, porque fíjense, 0, 0, o sea que me queda el término independiente que es positivo. Es decir, que la derivada primera en 0 me da positiva. Entonces, considerado para todo ese intervalo, desde el menos infinito hasta el 1, la función es creciente. ¿Sí? ¿Hace falta tomarla en más valores? No, con que tomen 1 es suficiente. ¿Qué valor podemos tomar entre 1 y 3? 2. El 2. Bueno, ahí hay que hacer un pequeño cálculo, ¿no? Porque esto es 2 Pero por en 12 teoría sería el 12 multiplicado por 2 tendría por un mayor número relevancia negativo. que 3, 2 Exactamente. al cuadrado más 9. Esto, Quedaría esto me negativo. va a dar más pequeño, entonces en valor absoluto gana el menos 12x, o sea, el menos 12 por 2, o sea que esto me va a dar negativo. ¿Sí? Muy bien. La derivada primera, ¿sí?, me da negativa. Entonces, esa zona, desde 1 a 3, ¿cómo es la función? Decreciente. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Analizar en un valor posterior, en 4, por ejemplo. Ya con un 4 por 4, 16 por 3, me parece que ahí supera, ¿no? Entonces, esta derivada me va a dar positiva. Entonces, para todo el tramo ya, la derivada primera, para cualquier valor de ese intervalo, ¿sí?, me va a dar positivo. Entonces, la función crece en ese intervalo. Entonces, si tengo que poner, por ejemplo, intervalo de crecimiento, vamos a poner desde menos infinito hasta 1, punto y coma 1, ¿sí? Parece un paréntesis. Desde menos infinito hasta 1, unión 3 más infinito. Y intervalo de decrecimiento desde 1 a 3. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno. Sí quiero que veamos qué hora es. Me quedan 2 minutitos. Quiero que veamos algo como esto. ¿Qué es lo que suelo tomar en los parciales referente a este tema? ¿Sí? A veces le doy esta gráfica en un parcial. Por ejemplo, les digo analicen. ¿Sí? Acá podríamos analizar respecto a los máximos y mínimos, podríamos hacerlo respecto al punto de inflexión. ¿Sí? Allí, ¿ven cuál es la función original? En colores. ¿Sí? ¿Se alcanzan a distinguir los colores? Está la función La verde, la verde, que es la original, función la verde. naranja es el. Claro. Esta media naranja es la función derivada, y esta azul, o lila, no sé cómo lo ven, es la función derivada segunda. ¿Ven que están las 3 gráficas? Fíjense que acá he dejado las fórmulas, ¿no? Uy, ¿por qué se me fue? Perdón. Acá tenemos, ¿ven? Las 3 fórmulas, ¿no? A veces doy la fórmula, otras veces doy la gráfica, porque estamos desde el teórico, hacemos un análisis como más general, ¿no? Pero yo quiero que observen esto. Si vamos a tomar los puntos A y B, ¿sí? O tomemos el punto A, ¿sí? El punto A. En el punto A, ¿sí?, tengo un máximo, un mínimo, un punto de inflexión.
¿Sería un máximo? Es un máximo. Sí, es un máximo. ¿Por qué? Si yo observo en un entorno S punto, fíjense que el valor de función en el punto es mayor a los valores de función o a las imágenes en el resto de X dentro del entorno, ¿no? Eso por un lado, pero eso es muy conceptual, muy genérico. Específicamente, allí hay un máximo. ¿Qué nos daría la condición necesaria? ¿Qué nos daría la condición suficiente? A ver si lo tuvieran que explicar con esto. Bien, en el punto la derivada primera es 0, ¿no? En ese punto, ¿sí? Lo llamemos A minúsculo si quieren, es 0. Muy bien, condición necesaria o suficiente. Diciendo eso, yo ya veo que es un máximo. Condición necesaria. Necesaria. Entonces, esto no me es suficiente para decir hay un máximo. ¿Qué tendría que pasar para que haya un máximo? ¿Cómo podemos dar una justificación de que allí hay un máximo? ¿A qué tenemos que recurrir? ¿Ustedes estudiaron para el viernes? A la derivada segunda. Bueno, aplico una condición de suficiente. Ahí la compañera dice, apliquemos el criterio de la derivada segunda. ¿Sí? ¿Qué dice el criterio de la derivada segunda? ¿Cómo tiene que ser la derivada segunda en ese punto A? ¿Distinta de 0? Para que haya un máximo distinto de 0. Acá se me fue la gráfica, ¿no? ¿Qué pasa con la gráfica de la derivada segunda para ese punto que estamos analizando? ¿Está por debajo o está por encima del eje de las X? Ahí Sergio me dice es menor a 0. Claro, es negativa. ¿Sí? Porque si no tenemos la certeza de que la derivada segunda en A es negativa, nunca podría decir que hay un máximo. Condición suficiente. ¿Sí? Ese es uno de los criterios. Gráficamente, ¿cómo se ve ese criterio? Fíjense, primero, si la gráfica naranja es mi derivada primera, fíjense que en ese punto hay una raíz de la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada primera vale 0. Hay un corte con el eje X. ¿Se ve visualmente esto? O sea, esta condición necesaria que hemos puesto acá, gráficamente se ve acá, como un corte entre la derivada y el eje de las X. ¿Lo ven? Y gráficamente, esta condición suficiente que han planteado acá, fíjense que la gráfica azul que representa la derivada segunda, en este valor A, ¿sí? Fíjense que está por debajo del eje de las X, es negativa. Por eso hay un máximo. ¿Qué pasa en el mínimo? ¿Sí? Fíjense, justo es la raíz de la derivada primera, condición necesaria. ¿Sí? Y fíjense que si me vengo para acá arriba, tengo acá un punto de la derivada segunda que está por encima del eje de las Y, derivada segunda mayor a 0. Entonces existe un mínimo. Condición suficiente. ¿Me sigue o no? ¿Qué pasa si vamos con el otro criterio? No el de signo de la derivada segunda. ¿Cuál era el otro criterio suficiente? Lo vimos recién. ¿Cuál es el otro criterio? Signo ¿de qué? De la derivada primera. De la derivada primera. Entonces, si yo tengo que observar el signo de la derivada primera, ¿sí? Fíjense, tendría que tener una recta tangente por acá, una recta tangente por acá. Quiere decir que el signo pasa de positivo a negativo. Si pasaba de positivo a negativo, condición suficiente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces existe, ¿qué cosa? Un máximo. ¿Me siguen ahí? Visualmente, ¿cómo vemos que la derivada primera es positiva? Fíjense, en ese punto, ¿sí? Esta es la derivada primera.
este punto está por encima del eje de las X, es positivo. Todo este tramo, si ustedes lo observan, es positivo, que es todo el tramo previo a la función verde al máximo, función creciente. Todo este tramo de la derivada primera es positivo, todo este tramo en la función original es creciente. ¿Lo ven o no? Fíjense qué pasa en este otro tramo. Toda la función derivada está por debajo del eje de las X, es negativa. Desde este punto hasta este otro punto, fíjense que la función es decreciente. Está todo relacionado, chicos, analítica y gráficamente. ¿Sí? Siempre y cuando estemos ante esta función, que es una función que dijimos es derivable, ¿no? Continua y derivable. Fíjense qué pasa con la derivada primera. ¿Está por encima o por debajo del eje de la X a partir del 3? Por encima. ¿Sí? O sea que es positiva. Entonces todo este tramo desde 3 al más infinito en mi función original es creciente. Está relacionado. Y de la misma forma que estamos jugando con las gráficas y observando condiciones necesarias y suficientes, podríamos hacerlo con el punto de inflexión. ¿Cuál es la condición necesaria del punto de inflexión? No escucho, no leo. Condición necesaria de un punto de inflexión. ¿Que la derivada segunda sea nula? Sí, sea 0. Fíjense, este es mi punto de inflexión. Este que tengo acá. ¿Lo ven en la función verde? Hay un cambio de curvatura. La derivada segunda estaba representada por la función azul. ¿Qué pasa en esa abscisa con la función azul? ¿Qué hay ahí en la función? Claro, hay una raíz. Eso me está diciendo que hay una condición necesaria que dice que la derivada segunda en el punto de inflexión, en el X del punto de inflexión, es igual a 0. Condición necesaria. ¿Sí? Derivada tercera, ¿podría recurrir en esta gráfica a la derivada tercera, ese criterio? ¿Podría observarlo gráficamente acá? No la tengo graficada la derivada tercera, ¿no? Entonces como que no voy a poder recurrir a la derivada tercera, pero sí podría recurrir a los signos de la derivada segunda. ¿Sí o no? En el punto de inflexión, ¿sí? Fíjense, en signo de la derivada segunda, ¿qué función tengo que observar? ¿La verde, la naranja o la azul? Signo de la derivada segunda. Yo observo. ¿No estaríamos viendo la azul, que es derivada segunda? Exacto. Entonces, en un valor previo al punto de inflexión, ¿sí? Los puntos de la derivada segunda están por encima o por debajo del eje de las X. ¿Son positivo o negativo? Negativo. Serían negativos. Negativo. ¿Y en puntos posteriores? Positivos. Positivo. ¿Hay cambio de signo? Entonces, condición suficiente para punto de inflexión. Más o menos, eso pido en los parciales que me expliquen. Visualmente y conceptualmente, cuáles son esas condiciones necesarias y suficientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ahora tienen que estudiar para el viernes, ¿no es cierto? Y me parece que tienen que estudiar como bastante porque estamos con las condiciones medios así en el aire, ¿no? Si bien es más mecánico desde el punto de vista práctico, que siempre hacen como la misma mecánica para el cálculo, ¿sí? Necesito que empiecen a tomar conciencia de esos cálculos mecánicos que hacen. ¿Qué están haciendo realmente? ¿Sí? Entonces, yo les voy a compartir todas estas funciones para que ustedes vayan escribiendo sobre estos comportamientos. Miren, acá aparece otra función, ¿sí? La función verde, que es complicada, porque en ese punto la función no es derivable. Entonces, conceptualmente, ¿qué criterios usarían? ¿Cuál no se puede usar? ¿Sí? Hay que analizar la función verde en función de las otras gráficas, la naranja y la azul. ¿Sí? Ven que acá tengo, miren acá hay otra función. ¿Cómo hacemos para analizar e interpretar gráfica y conceptualmente todos estos conceptos que hemos visto? ¿Sí? Así que bueno, damos cierre por hoy.
Espero que les vaya bien